88 millones es el penthouse de este edificio 888 Brickell. Acompáñenme a conocer más de esta torre icónica que ahora le ha quitado el puesto a Waldorf Astoria y ahora ellos van a ser la torre más alta de Miami. Ignacio, gracias por hacernos un espacio en tu agenda. Siempre te veo por las redes, por todos lados y me encanta, súper activo. Hablemos de 88 Brickell, Dolce & Gabbana, representación de no solamente lujo, sino de poder, de estatus. Cuéntanos. Bueno, básicamente diría que es uno de los proyectos que se van a convertir en iconos en la ciudad de Miami. En Miami, evidentemente, se necesitan proyectos nuevos, hay mucha demanda, pero muy pocos proyectos se convierten en icónicos. Y este producto tiene todos los ingredientes para convertirse en un proyecto realmente único en la ciudad de Miami. Creo, como bien has comentado, que va a ser un edificio también muy aspiracional. Así es. Y eso es importante a la hora de comercializar el proyecto, es importante a la hora para los inversionistas el revenderlo, ¿no? Una vez se entregue el proyecto. Y esto se materializa en tres pilares fundamentales. Número uno, el equipo desarrollador detrás del proyecto. Tenemos a JDS de Nueva York, que es un constructor reconocido, que ha entregado proyectos no solo únicos, sino que han marcado hitos de la construcción, como 111 West, que es la torre más alta de todo el mundo, la torre más fina, perdona. Más delgadita. Si ustedes han visto alguna foto icónica de Nueva York, van a ver frente al Central Park esa torre delgadita, 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 que parece como un cigarro. Correcto. Que le dicen el cigarette. Espectacular. Es el mismo desarrollador que está detrás de esta torre icónica Dolce & Gabbana. Correcto, entonces no solo ha entregado productos en los que él hace mucho hincapié en los acabados, en las terminaciones, lujo neoyorquino, sino que marca hitos también de Brooklyn Tower. Entonces, eso es el desarrollador. También tenemos a JV Development, Gianluca Bacci, un visionario de los negocios, un socialité muy bien conectado, otro de los pilares fundamentales del proyecto, trae el estilo de vida italiano, el lujo italiano. Me encanta porque vi una entrevista de Gianluca y parte de su visión que quería lograr con este edificio es que cuando su hija viniera en avión, correcto, ella pudiese identificar a lo lejos esta torre. Bueno, y eso al final son pequeños detalles importantes, ¿no? Que muestran el detalle, el cariño, el amor que el equipo le ha puesto a este proyecto, y esos al final son los hitos que marcan el por qué va a ser una torre única, ¿no? Luego tenemos evidentemente a Dolce & Gabbana, que siempre explico lo mismo. Básicamente es una empresa fundada que sigue en manos de Domenico y de Stefano, y esto es importante que todo el mundo lo entienda porque al final, al ser su primer proyecto residencial, siempre hago la misma broma: tu primer novio, tu primera novia, tu primer hijo, tu primer marido. Primero siempre es especial. Siempre es especial, entonces eso se ve reflejado en los detalles del proyecto. Ellos están completamente involucrados, no comercializan la marca, sino que son parte. Y acompañarme por aquí. Y algo que me encanta, porque se ve reflejado como el diseño de modas, que amamos el diseño de modas, yo particularmente amo la moda, se ve reflejado en cada detalle de esta obra arquitectónica, y algo que caracteriza Dolce & Gabbana es el fatto a mano. Correcto. Háblanos un poco qué significa y cómo se ve reflejado en el edificio. Bueno, mira, es importante el resaltar que el arquitecto del proyecto es Studio Sofield, que es un arquitecto icónico de Nueva York, ha hecho 111 West 57th, pero luego evidentemente Dolce & Gabbana ha vestido la torre por fuera como un maniquí. El ADN está incrustado en el proyecto, no solo los interiores sino los exteriores. Y luego, cuando hablamos del fatto a mano, es la línea más exclusiva de Dolce & Gabbana, se funda en 2012. Perdonad que hoy he hecho tantas presentaciones hoy que me quedo trabado como... No, me encanta. Pero me encanta. Entonces básicamente está basado en el fatto a mano, que es la línea más exclusiva, que es básicamente el legado de la artesanía italiana del todo hecho a mano. Entonces nuestro proyecto se basa en esa línea, la más exclusiva, y es prácticamente el todo hecho a mano, ¿no? Todo hecho a mano, y veía cómo hay unas baldosas de las cerámicas doradas exclusivamente
aquí estamos. Esto es prácticamente como la nueva atracción, cómo vienen los clientes. Es increíble la experiencia que vives acá. Vamos por aquí. Porque la sala está recién abierta y todos estábamos esperando ese momento único, ese hito de todo desarrollo. Entonces, esto es nuestra sala de inmersión. Aquí veis algunas de las zonas comunes del edificio. El edificio tiene más de 10.000 metros cuadrados de zonas comunes, 115.000 pies cuadrados. Alterna mucho entre paletas italianas, sicilianas, ¿no?, de la mano de Dolce & Gabbana, y luego interiores pues más oscuros, paletas más neoyorquinas, lujo neoyorquino como no se ha visto nunca. Pero ya va, deténganse a ver esta sala de verdad es inmersiva. O sea, ¿cuántos megapíxeles tenemos acá? Creo que esto es una de las salas únicas, que no hay otra igual. Y mira que en este canal mostramos salas de ventas espectaculares, pero qué divino cómo te envuelve Aquí podemos ver la torre, 90 pisos. Espectacular. La torre más alta de la ciudad de Miami, 259 residencias híbridas. Ya va, Ignacio. Ya va, yo sé que tu agenda está muy apretada, sí, y yo te tengo que tener un momento. La torre más alta, ese título lo llevaba Waldorf Astoria. ¿Cómo es eso que ahora? Correcto. Dolce & Gabbana es la torre más alta. Vamos a ser 8 pies más altos que Waldorf, así que nos hemos convertido ya en la torre más alta de la ciudad. Y es importante, yo siempre me gusta explicar que nosotros somos 90 pisos, Waldorf son 100. Son 100. La diferencia es que todas nuestras unidades tienen 11 pies de techos, ¿no? Wow, estamos hablando, si hablamos en metros, aproximadamente unos 3 metros 20 aproximadamente. Correcto, aproximadamente. Y ahí está la diferencia de esos 8 pies. Qué increíble cómo el sinónimo de lujo, ¿no? Real. Así, exacto, porque cuando entras a las unidades puedes sentir esa diferencia. Aunque estés entrando en las unidades más pequeñas, siempre vas a sentir esa amplitud. Correcto, sí. Hemos hecho mucho hincapié en los detalles de lujo, que son, bueno, detalles como esos, que todas las unidades, da igual el tamaño de los apartamentos, tengan 11 pies de techos, ¿no? Y luego es un desarrollador que hace mucho hincapié en las terminaciones, en los acabados, en los materiales. Eso se ve reflejado en sus proyectos en Nueva York y es un lujo que no se ha visto antes en Miami y es lo que estamos trayendo. Esto básicamente es nuestro lounge. El lounge. Las unidades, o sea, hablamos de este lounge que es como súper icónico. Correcto. Bueno, básicamente todo el mobiliario es de Dolce & Gabbana. Las unidades ya sabes que vienen llave en mano, completamente no solo acabadas, sino amobladas. Amobladas con mobiliario Dolce & Gabbana. Correcto. Espectacular, correcto. Espectacular. Porque estamos llevando el lujo. Es como que si Domenico te estuviese diseñando, o sea, ellos te están diseñando tu propiedad. Correcto. No solamente en la parte exterior, que usualmente cuando estamos hablando de branded buildings, se queda ahí en la marca y ya, sino que entras al interior de la propiedad. Correcto, sí, muy importante su involucramiento en el proyecto, ¿no? Yo siempre me gusta explicar lo mismo, no es lo mismo el comercializar tu marca que el estar involucrado en el proyecto. Tú puedes estar más o menos alineado con Dolce & Gabbana como a título personal, pero sí es verdad que si en una sola generación han sido capaces de entrar en el mundo de la moda, posicionarse como se han posicionado, liderear, ser una de las empresas que lidere ese mercado pues tan competitivo, algo han tenido que hacer bien, ¿no? Y para un inversionista es importante entender que si juntas Dolce & Gabbana, Miami, el desarrollador, la arquitectura, el diseño, al final tienes un proyecto realmente único. Me encanta. Hablemos del programa de rentas, porque cuando usualmente hablamos, Ignacio, de propiedades de inversión, no lo solemos asociar con lujo. Y aquí están uniendo había ese espacio, un gap que no estaba resuelto, que es ese lujo y esa exclusividad como lo representa Dolce & Gabbana, pero ahora que te permite rentarlo a corto plazo. Mira, entonces básicamente hemos querido brindar un proyecto de lujo que le brinda al inversor, al cliente final, la flexibilidad absoluta sobre su activo, que es algo no común en Brickell, en Miami, donde hay muchas restricciones a la renta, porque la mayoría de los proyectos son residenciales. ¿no? Entonces la gente no quiere vivir en un edificio donde haya rentas a corto plazo. Es importante
resaltar 2 puntos. Número 1, nuestro proyecto no es un proyecto de renta a corto plazo. Ok. Brindamos la opción del programa del hotel. Entonces, ¿cómo funciona el edificio? Básicamente, el cliente es dueño de un condominio con la ciudad de Miami, que es importante si quieres financiar el activo. A la hora de revenderlo tienes más flexibilidad, ¿no?, que un condo hotel. Que un condo hotel. Puedes vivir en tu apartamento 365 días al año. Puedes alquilarlo por tu cuenta o con tu realtor de confianza 30 días, 12 veces al año, Ok. que ya es bastante flexible de por sí. Sí. Y luego también puedes ponerlo en el programa del hotel o una parte de tu apartamento, porque todos los planos a partir de 2 habitaciones son híbridos, tenemos bloqueos. Entonces el cliente puede ser dueño de un activo de 2 habitaciones Ok. y bloquea una sección mientras tiene La- una habitación en el programa del hotel, o viceversa. Entonces al final brindamos al cliente flexibilidad absoluta con su activo, y es importante que el cliente entienda que Brickell, que es una ciudad mundial que compite con ciudades como Madrid, como Londres, como Nueva York, como Singapur, Hong Kong, está a falta de hoteles de lujo. Entonces vamos a ser ese primer hotel de lujo de nueva generación en Brickell, lo cual yo creo que es un valor agregado fundamental, ¿no? Si pones un hotel nuevo junto con una marca Dolce & Gabbana, su primer hotel en el mundo, pues la demanda va a ser espectacular. Genial. Las distribuciones están comenzando desde una habitación Correcto, tengo de una habitación hasta 4 habitaciones. hasta 4 veces. Empiezo- Comenzando, ¿cuántos pies cuadrados tiene el de una habitación? 108 metros cuadrados y Ok. 15 de terraza, o sea, 1.155 pies cuadrados. Son Ok. extremadamente grandes. Son amplios, o sea, para lo que nosotros estamos acostumbrados. En Miami, En Miami es una propiedad de Correcto. una habitación súper. los de 2 habitaciones en torno a 2.000 pies cuadrados, Ok. y los de 188 metros cuadrados, y los de 3 habitaciones 2.800. Ok. O sea, estamos hablando de espacios enormes. Ok. Y, 28 metros cuadrados de terraza. De terraza. Perfecto. Y luego viene. Luego tenemos ya unidades que son dúplex, que son Ok. 2 esquineras combinadas. Esos estamos hablando ya de 5.000 pies cuadrados, más de 490 metros. Ok. Y Duplex. dúplex son 2, a partir del piso 54, Ok. solo son 4 apartamentos por planta, Piso, por piso. por piso. Ok. Y a partir del piso 76 tenemos ya la colección de dúplex, Ok. que son 2 combinadas, uno encima de otro, Oh, que se conectan a través de una escalera de mármol espectacular, que es una obra de arte. wow, me Y encanta. luego Luego tengo... vienen los penthouses. Exacto, luego tengo 8 half floors, mitad de planta, Sí. luego tengo un lower penthouse, y luego tengo ya el triplex, que son 88 millones, son 3 pisos de penthouse, con un O sea, rooftop el 8 va por todos lados. Correcto, que además es un número de la suerte, de la fortuna. Así Hemos es. tenido clientes de Asia que nos han comprado sin visitar, simplemente por el número. Wow. Dicen el infinito. O El número de Jesús, ya cada día me entero de que es el nombre de algo, al final... Así que es importante que el cliente... significado le quieres dar? Exacto, es importante que el cliente entienda que es un producto variopinto, es decir, no es un edificio destinado solo a hotel, un edificio destinado solo a inversión, es decir, tenemos ese mix que lo hace realmente único, ¿no? Porque los penthouses no los puedes poner en el programa del hotel, los mitad de planta tampoco, porque son muy grandes, son cliente final. Entonces Claro. estamos, muchos futbolistas interesados, y mira, siempre digo lo mismo, al final es un proyecto que se va a convertir en un estilo de vida, Un estilo de vida aspiracional, ¿no? aspiracional. Tenemos una planta entera de gimnasio, de spa, vamos a tener pádel cubierto, que está muy de moda, Que está muy de moda. vamos a tener 2 restaurantes, vamos a tener... Los restaurantes. Miami finalmente, hace unos 2-3 años, tenemos la guía Michelin, que Correcto. Miami no tenía. Viendo entrevistas de Gianluca, él decía que él quiere lograr algo que no hay en Miami, y es tener esa gastronomía realmente italiana. O sea, no solamente el diseño italiano, que ya lo tenemos con Dolce en Gabbana, sino que la gastronomía. Sí, el estilo de vida. Al final nosotros, si ves el último evento de Dolce & Gabbana en Puglia,
ellos mezclan el estilo de vida italiano, la gastronomía, la moda, y es lo que queremos transmitir y traer a Miami, ¿no? Y vamos a tener 2 restaurantes, uno que va a estar en Brickell Avenue, que va a estar a pie de calle. A pie de calle. Ese va a ser abierto al público, evidentemente preferencial para los dueños del edificio, y luego el piso 20, ya estoy con los números, el piso 23 va a ser el restaurante que va a ser exclusivo para el edificio. Genial. Ignacio, ¿será que podemos seguir explorando la sala de venta? Sí, ¿O... vamos a ver. ¡Wow! Oh my God. Bueno, ¿Me pueden ver? hola ¿Qué Justin. tal? ¿Cómo está? Bien. Excelente. Vamos a ver, Gustavo, si tenías razón. Ahora estamos en la Chan Street. Ok. A nuestra izquierda tenemos Mary Brickell Village y a nuestra derecha Brickell Avenue. O sea que estamos en el mejor lugar posible, ¿no? ¿Por qué, Agustín? Mary- Mary Brickell Village es una plaza comercial donde hay restaurantes, o sea, divino el estilo de vida, hay gimnasio también, pero si vamos para el otro lado, que es Brickell Avenue, es el punto álgido Brickell. de Brickell, porque es el centro financiero donde se encuentran todos los bancos, embajadas. Adelante, Agustín, Bien, me encanta. Al mano derecha tenemos un restaurante, va a ser el primer restaurante del edificio, estrella Michelin. Todavía no sabemos cuál va a ser, pero sabemos que va a ser estrella Michelin. Ok, Del lado izquierdo tenemos el lobby. perfecto. Y miramos hacia arriba los 3 888 de Murano Glass que están Ujú. rotando constantemente. Por arriba vamos a ver el lounge, al cual vamos a ir un rato. Ok, Ese Gold Boys que ven ahí, sí, ¿los dos lo ven? sí. Sí. Ese vehículo va a ser el vehículo de concierge. Básicamente va a ser para rentar. Si tú eres un propietario aquí, puedes rentarlo para ir al aeropuerto, reservarlo para ir a la peluquería, a donde sea que quiera que te lleve. Nice. Uno por el edificio. Bien, ¿ven los dos el círculo azul en el suelo, atrás suyo? There. ¿Dónde? Bien, hacer No. un poco al círculo. No, no veo el círculo. ¿Cómo que no? Aquí, atrás, ¿Su derecha? al lado mío. No importa, está bien ahí. Vamos a ver. Ariana se quedó. Agárrame, my Ahora friend. soy... Oh my ¿Qué les God. parece? Divino. Bien, ahora estamos en el lobby. Fíjense que está todo cubierto de mármol. Marco. Y el Black Sahara Noir en el suelo y a paredes. El rosa en la pared de atrás y en el counter. Arriba vemos los 3 chandeliers de Murano Glass también. Altísimos. ¿Qué es la altura tiene el techo? Wow, espectacular. Uno entra por la Increíble. calle hacia la izquierda. En teoría subiría las escaleras por aquí o tomaría el elevador que está acá al costado e iría al primer concierge que está en el segundo piso, justo arriba nuestro. ¿Ven el círculo? Ariana, ¿lo ves ahora? Ahora sí la veo. Perfecto. There you Vamos a ir go. al segundo piso. Arriba, justo donde estábamos recién. Si se fijan por aquí, es donde estábamos recién. Tranquilos, no se van a caer. Dame la mano, yo amor. Gritando. Acá está. Pues muy. Wow. Increíble, ¿no? Pero salta. No. ¡Ah! quiero volar y que no me da grimita. Hermano. Ahora Yo me meto en el personaje de verdad. cuando vayamos al piso 78, ahora les va a dar vértigo. Ah. Mientras tanto, vamos a estar todavía en el segundo piso. Este es el primer concierge para residentes. A la izquierda tenemos el segundo, que es para los guests del hotel. Digo que esto es 17 y 18 porque el 18 estaría aquí arriba. Es como una especie más de un balcón, medio VIP, si queréis llamarlo. Ok. Pero lo importante de resaltar acá es que ven toda la piedra de techo a piso. En cada mueble y cada esquina van a ver mucho, pero mucho detalle. Y las terminaciones son increíbles. ¿Qué les parece, chicos? Impresionante. Me encanta. O sea, Los acabados. si Frank Sinatra estuviese vivo, o sea, es que lo imagino. Tocaría. O sea, Míralo, ahí está. perfecto. Lo visualizo. Qué belleza. Sí, que está un poco cambiado, pero también hablando con los chicos. A veces se puede escuchar conversaciones. Hoy ahora no sé por qué no se está pudiendo hacer. Pero bueno, vamos a ir ahora. Porque son confidenciales. Claro, Sí. por favor. Pero yo escucho todo. A ver. Ah, bueno. Ahora estamos en el piso 22. Esta es la primera piscina compartida entre residentes y guests del hotel. Como pueden ver, todo está recubierto por piedra travertina. Tenemos, esto es unas paletas un poco más sicilianas aquí de Manverdex. Pato a man. Pato a mano, exactamente.
Para ese lado, en tuyo, Ariana, tenemos una barra, o sea, va a ser un bar y una gelatería. Mira qué bella esta cascada, divina. Mira, aquí lo que faltan son un limoncello para que te sientas. Están doblados, ¿no? Sí, total. Y además con el calor rico de Miami. Vamos a ir al penthouse, piso 90. Esto es privado, chicos, ¿eh? No es un amenity, no es... Este es el que cuesta 88 millones. Este es el que cuesta 88 millones. Esto es la joya de la corona. Esto es exactamente 30.000 pies, ¡Wow! Oh, 3 my pisos enteros. Lord. Este es nuestro sol del atardecer, así que tenemos vista al atardecer. Mire cómo refleja el sol aquí. Y esta obra de arte, Estos son delfines invertidos. Cuando lo vean en la maqueta, está la miniatura, van a ver que son como una especie de delfín, sirena, dado vuelta. Este cuesta 88, todo esto. ¡wow! Oh my lord. Sí. No, yo no la escucho. No, esto está Oh, Todo esto. divino. Todo. Lo único que no les puedo mostrar son los 2 pisos de abajo porque ahí ya el dueño, el próximo propietario con Dolce y Gabbana, los dos en persona se van a juntar para diseñar el nuevo apartamento. Porque ni siquiera el layout está predeterminado. ¡Oh, mi Dios! Miren toda la estructura aquí arriba. Estos paneles con los golden beads que de noche también hacen como una especie de flickering con la luz, van a estar pilando. Todo esto, además de esa decoración. Y toda el bien. la decoración de las terrazas, o sea, el mobiliario de la terraza viene incluido. Todo lo que ves viene con el apartamento. ¡Wow! Ahora todo lo que viste viene al cuarto. Los acabados son espectaculares. Tenemos 4 tipos de acabados, 4 colores. Para mí esto es uno de los más especiales, que es este verde como esmeralda, donde la cocina, o sea, la conjugación o la mezcla de los distintos tejidos, las telas, eso está espectacular. La vajilla, hasta eso viene dentro de tu unidad. Es espectacular. Y cuando hablamos del fato a mano o del trabajo hecho a mano, miren estos, los que les hablaba en un principio. Cada pieza ha sido escogida de manera de que sea única y especial. I love it, I love it. Este sería otros acabados en blanco y negro. Ya nos vamos para acá, para lo que es el dorado, que también es uno de los que me encanta. Y para todos aquellos amantes del animal print, aquí tienen todo, absolutamente todo. No quiere decir que si tú vas a escoger tu unidad, tienes que escoger exactamente esto. Podemos combinar los distintos acabados, ya sea el dorado con el verde o con el blanco, con el negro. Y aquí puedes ver reflejado exactamente cómo quieres ver tu unidad y hacerla completamente única. Esta maqueta se puede ver, se puede apreciar lo que lo diferencia. O sea, yo visualizo perfectamente un edificio así en Nueva York. Y esto rompe completamente con lo que encuentras aquí en Brickell. Rompe con el concreto y el vidrio, que es como muy característico de Brickell. Esta torre es espectacular. Se ve la mezcla de el diseño italiano, europeo con la modernidad. Espectacular. Has llegado hasta el final de este capítulo. Recuerda darle like, compartir con otras personas que este contenido le parece de valor y darle con la campanita para que no te pierdas ninguno de los capítulos que semana a semana te traemos por acá. Mi nombre es Ariana Rojas y para mí será un placer ayudarte en tu inversión inmobiliaria acá en Florida. Un besito, mi gente bella. Nos vemos en la próxima.